Buenas tardes, hermanos en Cristo. El día de hoy les voy a compartir de la vida después de la muerte. La vida después de la muerte es la creencia de que la parte esencial de la identidad o el flujo de conciencia de un ser vivo continúa después de la muerte del cuerpo físico. Lo podemos ver en la palabra en San Juan capítulo 11 versículos del 23 al 25. Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta respondió: «Ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día». Le dijo Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». ¿Qué nos quiere decir la palabra con esto? Que el que muere y cree en Cristo seguirá vivo, hablando respecto a la vida espiritual. Con esto teológicamente también podemos ver que aquel que no cree en Él morirá para siempre. Cuando hablo de morir para siempre, es tener una vida eterna, pero en sufrimiento sin descanso ni fin. Esta es la segunda muerte. La palabra en Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 nos dice: «Después de eso, el polvo volverá a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio». Nosotros, como seres tripartitas, al morir, el cuerpo queda en la tierra y se vuelve polvo, y el espíritu, que es tanto el alma como el hálito de vida que nos dio Dios, vuelve a Él. El espíritu se queda con Él, y el alma va al tribunal a dar cuentas, porque ciertamente todos tenemos un juicio personal, como nos muestra San Mateo capítulo 5 versículos del 25 al 26. Si alguien quiere llevarte a juicio, procura ponerte de acuerdo con él, mientras aún estés a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. ¿Qué nos quiere mostrar este versículo? Que tratemos de llevar una vida conforme a lo que Jesús nos enseñó. Antes de que sea tarde, arrepintámonos, porque en el juicio personal, si no nos arrepentimos, seremos enviados al purgatorio. Eso en caso de no tener pecado que lleve a la muerte, y no saldremos de allí hasta que termine la condena impuesta por el juez. Por eso, hermanos, tratemos de ser como Cristo, justos y llevar una vida en santidad. Muchos no creen en el purgatorio, y ciertamente no lo nombra la Biblia como purgatorio, pero por este versículo tenemos un indicio de la existencia del purgatorio, donde iremos los que morimos en el pecado que no lleva a la muerte, como nos muestra Primera de Juan capítulo 5 versículo 16. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oración en este caso. Este versículo nos muestra que también debemos orar por los difuntos que tienen oportunidad, como nos muestra la palabra, que oremos por los pecadores que no tienen pecado de muerte. Esto no solo nos muestra que hay vida después de la muerte, sino que también debemos orar por los que han muerto en el pecado que no lleva a la muerte, para que Dios les dé vida. Hermanos, los invito a que tengamos una vida encaminada a la santidad, para que al morir tengamos vida. Les deseo una tarde bendecida en Cristo Jesús.